El presente trabajo corresponde a la investigación relacionada con el tema Estado de flujos de efectivo, elaborado por alumnos del séptimo ciclo de la Maestría en Normas de Contabilidad y Auditoría Internacional con enfoque en gestión de riesgos de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Se utilizó como referencia en base técnica las Normas Internacionales de Información Financiera versión 2015. Guatemala, agosto 2016. A continuación hablaremos acerca del estado de flujos de efectivo basándonos en la NIC 7. Para elaborar el estado de flujos de efectivo es importante que conozcamos acerca de estados financieros, la importancia del estado de flujos de efectivo, los flujos de efectivo y su clasificación, otras consideraciones y también vamos a ver un caso práctico basado en NIF. ¿Pero qué son los estados financieros? Estos constituyen una representación estructurada de la situación financiera, del rendimiento y de los flujos de efectivo que una entidad genera en un periodo de tiempo determinado. El objetivo primordial de los estados financieros es suministrar información a los usuarios para que puedan tomar decisiones económicas. A continuación les presentamos una matriz que contiene los componentes de un juego completo de estados financieros basados en NIC 1. Y este debe contener un estado de situación financiera al final del periodo, un estado de resultados integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo, un estado de flujos de efectivo del periodo, notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa, y un estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo si aplicamos NIC 8. Asimismo, presentamos los elementos de los estados financieros y estos son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos o ganancias y los gastos o pérdidas. Antes de continuar, debemos aclarar que el efectivo está comprendido tanto por billetes y monedas como por los depósitos bancarios a la vista, y cuando nos referimos a equivalentes de efectivo debemos comprender las inversiones a corto plazo de gran liquidez que pueden ser fácilmente convertibles en efectivo, es decir, pueden negociarse con rapidez y que encierran un riesgo poco relevante de pérdida en su valor. Conociendo esto, entonces podemos hablar acerca de la importancia del estado de flujos de efectivo, ya que suministra a los usuarios información acerca de la capacidad que tiene una entidad para generar efectivos y equivalentes de efectivo en un periodo determinado. También nos indica acerca de las necesidades que una entidad tiene de flujos de efectivo, las fechas en que los produce. Acá nos ayuda también a hacer análisis de estacionalidades del negocio, por ejemplo. También nos da el grado de certidumbre acerca de la aparición de estos flujos y también acerca de las actividades que la entidad realiza que modifican los flujos de efectivo, que más adelante hablaremos acerca de ello. Para efectos de comprender mejor la definición de flujos de efectivo, los definiremos como las entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo que tiene una entidad a lo largo de un periodo. Los flujos de efectivo y equivalentes de efectivo deben clasificarse según la actividad que los genere en actividades de operación. Son los flujos derivados de las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de una entidad. La NIC 7 nos indica que dentro de esta clasificación debe incluirse los flujos que no puedan ser clasificados como de inversión o financiación. Los flujos derivados de actividades de operación es un excelente indicador de la capacidad que tiene una entidad para cubrir sus necesidades de efectivo sin recurrir a préstamos u otro tipo de apalancamiento. Para informar sobre los flujos derivados de actividades de operación, la entidad puede optar por dos métodos: el método directo y el método indirecto, del cual hablaremos en nuestro ejercicio práctico. Asimismo, los flujos se dividen en actividades de inversión, los cuales se refiere a los flujos generados o erogados por la entidad para disponer o adquirir activos, por ejemplo, propiedades, planta y equipo, o pagos por adquisición de instrumentos financieros con intención de mantenerlos para su vencimiento. Estos flujos se generan con la intención de producir flujos de actividades de operación. Asimismo,
debe agregarse todas aquellas inversiones que no puedan clasificarse como equivalentes de efectivo. Y por último tenemos las actividades de financiación, que son los flujos procedentes de cambios en el tamaño y composición del capital e incluye los préstamos tomados por la entidad. La clasificación de estos flujos de acuerdo a la NIC 7 debe hacerse según la naturaleza y eso varía de una entidad a otra. Por ejemplo, la compra de un inmueble para una entidad que produce alimentos es un flujo derivado de una actividad de inversión, mientras que para una inmobiliaria es un flujo de operación, porque la compra y venta de inmuebles es el giro principal de su negocio y forma parte de su inventario. También debemos considerar que los flujos derivados de intereses y dividendos percibidos o pagados deben clasificarse según la actividad que los originó. Y el impuesto a las ganancias, y en el caso de Guatemala, el impuesto sobre la renta, debe ser clasificado en actividades de operación, a menos que pueda ser totalmente asociado con otra actividad. También las actividades de financiación e inversión que no han necesitado de efectivo y equivalentes de efectivo se deben de excluir del estado de flujos de efectivo, por ejemplo, las depreciaciones. Ahora resolveremos nuestro caso práctico considerando que elaboraremos el estado de flujos de efectivo de la entidad Los Últimos Sociedad Anónima por el periodo 2015. ¿Pero qué necesitamos para elaborar un estado de flujos de efectivo? Primero, necesitamos el estado de situación financiera del ejercicio, del cual se desea elaborar un juego completo de estados financieros y del periodo anterior también. Necesitamos además el estado del resultado integral del periodo del cual se está elaborando el estado de flujos de efectivo, en este caso correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. Debemos de tener también las partidas que se asentaron en el libro diario o de jornalización y también información complementaria acerca de partidas monetarias y no monetarias. A continuación les presentamos este archivo Excel en donde por medio de hipervínculos presentamos toda la información necesaria para elaborar el estado de flujos de efectivo. Al ingresar al primer hipervínculo encontramos el estado de situación financiera correspondiente a la empresa Los Últimos S.A. al 31 de diciembre del año 2014 y del año 2015. Las cifras son expresadas en quetzales. También encontramos el estado del resultado integral correspondiente al periodo 2015. El primer paso consiste en encontrar las variaciones que hubo entre las cuentas contables entre un periodo y otro. Para esto compararemos la información del año 2014 con el año 2015 de la siguiente forma. Al periodo 2015 le vamos a restar el saldo en la cuenta contable correspondiente al año 2014. Después de haber realizado este análisis, debemos de determinar o realizar un análisis de variaciones. ¿En qué consiste? Vamos a colocar todas las cuentas del estado de situación financiera, es decir, de activos, pasivos y patrimonio, en una tabla como la que les presento a continuación y vamos a incluir las variaciones que determinamos al comparar los dos últimos periodos. Vamos a determinar el efecto en esta variación que consiste en identificar el efecto en el flujo de efectivo de cada uno de los incrementos o decrementos de las diferentes partidas del estado de situación financiera, como les decía, obtenidos en el paso 1. No se considera la cuenta caja en el análisis de las variaciones porque su variación se explica mediante la elaboración del estado de flujos de efectivo y cada uno de estos efectos se clasifica según la naturaleza de la cuenta como de operación, de inversión y de financiación. Con la información adicional o complementaria que nos ha sido proporcionada, debemos realizar los cálculos correspondientes para determinar los montos a ajustar, es decir, los montos por los cuales debemos de realizar las partidas de reclasificación. Por ejemplo,
en el tema de las depreciaciones y amortizaciones, el tema de gastos de ventas que se contabilizan por el concepto de cuentas incobrables, el tema de la emisión de bonos o todas aquellas partidas que son no monetarias. El cuarto paso consiste en identificar y elaborar las partidas que serán objeto de reclasificación, es decir, los registros que no requirieron de movimientos de efectivo, pero que afectaron el resultado del ejercicio. Estas partidas pueden extraerse analizando los componentes de los estados financieros anteriormente expuestos. Por ejemplo, la partida número 4. ¿Y qué consistió? Gastos de administración a seguros pagados por anticipado. Muy seguramente la entidad había pagado de forma anticipada su seguro y realizó la regularización por la parte proporcional consumida durante el periodo. Eso significa que no requirió de erogar efectivo para que esa transacción se llevara a cabo. Después de haber identificado estas partidas que son objeto de reclasificación, vamos a realizar dichas partidas. ¿Cómo? Vamos a extornarlas. Por ejemplo, de nuevo la partida 4. Ahora ya no son gastos de administración a seguros pagados por anticipado, sino seguros pagados por anticipado a gastos de administración. Cabe resaltar que estas partidas de reclasificación no deben de asentarse en el libro diario, es únicamente para control. Es una ayuda auxiliar que nos ayuda a elaborar nuestro estado de flujos de efectivo. El siguiente paso consiste en realizar nuestra hoja de trabajo para elaborar el estado de flujos de efectivo. Esta hoja no debe de acompañar el estado de flujos de efectivo como tal, sino únicamente es un auxiliar para trabajar de forma más ordenada y comprender el movimiento del efectivo a lo largo del periodo. Esta hoja de trabajo se realiza usualmente a 13 columnas, en donde en la primera columna tenemos el número de cuenta que le corresponde. En la segunda columna, la cuenta contable del estado de situación financiera. También incluimos del estado del resultado integral y otra información adicional que obtenemos después de haber realizado el análisis en las siguientes columnas. Vamos a empezar en la tercera columna colocando el saldo del 31 de diciembre del año 2015, el cual va a ser ajustado por las reclasificaciones que realizamos de nuestras partidas no monetarias, es decir, los saldos de las partidas que realizamos los vamos a trasladar acá. Recordemos que por el principio de partida doble, estas columnas, la columna 3 y 4 nos debe de cuadrar con el mismo saldo. Entonces ya en la columna siguiente incluimos los saldos ajustados del año 2015. Por ejemplo, según la naturaleza de la cuenta, en este caso cuentas por cobrar, a esta columna le vamos a sumar la reclasificación en el debe y le vamos a restar la reclasificación en el haber y vamos a obtener el resultado. Y a la inversa con las cuentas de una naturaleza acreedora. La comprobación de que nuestra columna de saldos ajustados al año 2015 es correcta es que la suma algebraica debe ser igual a 0, como podemos comprobar acá. Vamos a incluir en la séptima columna el saldo al 31 de diciembre del año 2014 del estado de situación financiera, más no el del resultado integral. Miremos. Y la sumatoria algebraica también nos tiene que dar 0. En la siguiente columna debemos de determinar los aumentos o disminuciones que las cuentas contables del estado de situación financiera sufrieron al ser comparados estos periodos. Por ejemplo, al año 2015, al saldo ajustado del año 2015, le debemos de restar el saldo al 31 de diciembre del 2014 y vamos a ir haciendo la misma operación. La suma algebraica también nos debe de dar. En la octava columna vamos a realizar el efecto de las variaciones. Al realizar este análisis, por ejemplo, debemos de considerar la cuenta inventario. Acá en aumentos y disminuciones el saldo es menos 550. Eso significa que los inventarios tuvieron una disminución en el periodo 2015 por 550 quetzales. Representa
que el efecto en la variación es positivo, porque al disminuir el inventario muy posiblemente fue por ventas que se realizaron en el periodo, y lo contrario pasa con las cuentas por cobrar, en donde el aumento fue de 390, pero el efecto en la variación o el efecto en el flujo de efectivo fue negativo debido a que la entidad realizó ventas al crédito, lo cual significa que dejó de percibir en efectivo esa misma cantidad. Recordemos la teoría. Al haber una disminución de activos, el flujo de efectivo sufre un incremento, y al haber un aumento en los activos, el flujo de efectivo sufre un decremento. Lo opuesto ocurre con el pasivo y el capital debido a su naturaleza acreedora, en donde al existir un aumento de pasivos existe un incremento de capital, y al haber un decremento de pasivos hay un decremento de los flujos de efectivo. En pasivos y capital tenemos una relación directamente proporcional, mientras que en los activos es indirecta o contraria. Dicho lo anterior, después de haber determinado el efecto de las variaciones, vamos a clasificar esas mismas variaciones según la cuenta contable y su naturaleza, como actividades de operación, actividades de inversión o de financiación. Por ejemplo, esta entidad es comercial y las cuentas por cobrar, el efecto de la variación de menos 390 es parte de sus actividades de operación. Lo opuesto ocurre con mobiliario, que tuvo una variación de menos 200, que es una actividad de inversión. Y por ejemplo acá la cuenta capital tuvo un aumento por 500 quetzales, y esta cantidad debe ser clasificada como actividades de financiamiento. Recordemos que la cuenta de caja se traslada totalmente a la última columna, donde determinamos el flujo neto. En este caso son 2.610 quetzales. Debemos de realizar por cada columna de actividad la suma algebraica, y en este caso determinamos que las actividades de operación tienen un flujo positivo por 1.560, las de actividades de inversión negativo por menos 200, y las actividades de financiamiento positivo su flujo por 1.250. En donde determinamos la suma de cada una de las columnas, debemos en este caso flujo de efectivo neto en actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Trasladamos de nuevo los saldos para la última columna, que es la de flujo neto, y determinamos por medio de una suma algebraica acá el total del estado de flujo de efectivo. A ese total debemos de sumarle el efectivo que existía al inicio del periodo, que en este caso eran 40 quetzales, y vamos a tener cuál es el efectivo el 31 de diciembre del año 2015 al realizar la suma. Como podemos corroborar, las cantidades 2.610, que es el saldo de caja de ese periodo, es la misma que la del flujo de efectivo neto al 31 de diciembre del 2015, sin incluir el monto de efectivo que tenían al inicio del periodo. Tomando como base la información determinada en la hoja de trabajo, se puede elaborar el estado de flujos de efectivo, que puede ser por el método directo o el método indirecto. La diferencia entre ambos métodos radica únicamente en la forma de presentación de las actividades de operación. El método directo consiste en presentar por separado las principales categorías de cobro y pagos, es decir, flujos derivados de actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Este método es recomendado ampliamente por la NIC 7, puesto que presenta mayor información, y esto puede ayudar a tomar mejores decisiones a los usuarios de los estados financieros. El método indirecto se inicia presentando la utilidad del periodo y luego es ajustada por el efecto de las transacciones no monetarias para presentar por último las actividades de inversión y de financiación. Como podemos ver, la variación entre un método y otro, como explicaba anteriormente, es únicamente la forma en que se presentan las actividades de operación.
El saldo al que llegaremos utilizando cualquiera de los dos métodos siempre debe de ser el mismo, en este caso 2.650, que incluye el flujo de efectivo neto del año 2015 más el efectivo al inicio del periodo, como podemos ver en ambos métodos. Esperamos que este pequeño tutorial haya sido de su agrado y que sirva y contribuya para el engrandecimiento de nuestra profesión. Hasta pronto.